Hola amigos, gracias por estar como siempre. Les quiero contar un casito en concreto, casuística, y tiene que ver con una demanda de un reglamento de propiedad horizontal de la escritura en un conjunto residencial que venía sometido a la ley 182 de 1948, la cual era un régimen de comunidad. Si habían escuchado este término, pues se actualizó. Recordemos que la ley 675 estableció que se debían actualizar los reglamentos a esa nueva persona jurídica, o sea, se hizo la transición de régimen de comunidad a persona jurídica. Entonces, ¿qué significa esto? Los invito para que nos quedemos hasta el final del video y lo compartamos. Resulta que en el conjunto residencial que estoy representando, pues ellos constituyeron, o más bien actualizaron el reglamento de propiedad horizontal y les faltó algunas cositas. En muchos conjuntos, y no solamente en Bogotá, sino en todo el país, pues resulta que los administradores y las personas que integran el Consejo de Administración en su época, en su afán de reformar el reglamento de propiedad horizontal, pues no respetaron los parámetros legales para reformar el reglamento de propiedad horizontal. Por ejemplo, la ley 675 establece que para una reforma del reglamento de propiedad horizontal se debe respetar un quórum calificado del 70%. Pero adicionalmente, es básico para reformar el reglamento de propiedad horizontal la aprobación de la Asamblea General de Propietarios. El conjunto de que les hablo estaba constituido por varios conjuntos. Digamos, dentro del mismo conjunto, cada dos edificios era un conjunto, una propiedad horizontal diferente. Entonces, estaba cada dos edificios, pero el conjunto se compone, digamos, de 20 edificios, pero cada dos edificios tenía un reglamento de propiedad sometido a la ley 182 de 1948. Y lo que hicieron en su momento, las personas que quisieron actualizar el reglamento, fue convocar a todo mundo en una sola asamblea. O sea, no tuvieron en cuenta que dentro de esa copropiedad que iban a actualizar el reglamento, habían varios conjuntos. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Resulta que pues demandaron este acto por una nulidad absoluta, la escritura pública. ¿Y por qué lo demandaron en una nulidad absoluta? Porque no se contó con la aprobación de todos los conjuntos, de todos los comuneros que hacían parte de cada conjunto. Tenían que haber hecho una asamblea diferente con el quórum requerido, con el quórum calificado, conjunto por conjunto, para someterlos, si los iban a unificar, y actualizarlo a la ley 675. Pero lo que hicieron fue mandar a todo mundo en una asamblea sin identificar qué propiedad horizontal representaba o pertenecía a cada uno. Entonces ellos colocan una demanda, es una demanda verbal que se tramita ante un juzgado civil del circuito. Claro que en este caso me toca es defender a los que demandaron, pues porque la idea tampoco es que anulen el contrato. Sin embargo, quería contarles este tema, que sí, se trata de una nulidad absoluta normalmente, porque pues no se contó con el consentimiento, digamos, de los copropietarios o de la totalidad o de los comuneros, y no se respetó el procedimiento que era. Entonces estaba en contra de la constitución política y la ley, y se podía afectar derechos de personas que ni siquiera participaron. Entonces ellos demandan dentro de la nulidad, pero acá hay un tema. Cuando se contesta la demanda, se manifiesta lo siguiente: si bien es cierto, actualmente se sometieron a la ley 675 del 2001, que es la que se está cuestionando su actualización, el reglamento actual, pero antes de la ley 675 sus conjuntos estaban sometidos a la ley 182 de 1948, o sea, eran regímenes de comunidad. ¿Y qué es esto de los regímenes de comunidad? El artículo 2322 del Código Civil establece que el régimen de comunidad es cuando una cosa en común pertenece a varias personas y no se puede realizar su división material. Entonces, por ejemplo, un lote que pertenece a varios hermanos o a varias personas, entonces lo que ellos tienen es en un régimen de comunidad. Y así sucedía con los conjuntos residenciales. Con la ley 675 se convierten en personas jurídicas, en una empresa. Pero antes todos respondían solidariamente por sus derechos, en las demandas. Si tocaba vincularlos a todos. Y pues resulta que el artículo 2323 del Código Civil pues establece esa clase de derechos, establece cómo es el uso común digamos, del terreno en común, la administración, la participación en ese régimen de comunidad. Teniendo este escenario, pues lo que debe hacer el juez y lo que se debe hacer en esta clase de demandas es conformar en debida forma el contradictorio.
porque si no, también se va a constituir una nulidad procesal si no se constituyen de debida forma el contradictor. Entonces, ¿cómo se constituye? Pues estamos hablando que es un régimen común que no era una persona jurídica y que todos podían responder por las demandas de manera solidaria, pues toca vincularlos. Y así lo estableció el juzgado en donde se está tramitando la demanda. Ordenó vincular a todos los copropietarios que hacían parte del régimen de comunidad. Y les estoy hablando más de 300 personas. Y tocaba notificarlas conforme el artículo 292 y 293, 291, 292 y 293 del Código General del Proceso, pues si no se conocen sus correos electrónicos para notificarlo por la ley 2213 del 2022. Y toca vincularlos en debida forma y así ordenó que se vincularan a todos los copropietarios. ¿Por qué? Porque ellos tienen la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa. Si no se vinculan, una nulidad procesal. Entonces quería explicarles eso para que lo tengan en cuenta en las demandas cuando se demanda un régimen de comunidad que se debe vincular a todos los comuneros. Un caso similar me pasó ya defendiendo un cerramiento en un conjunto residencial. Ese conjunto no había actualizado el reglamento a la ley 675 del 2001. Hay muchos conjuntos que no lo hicieron y cuando ordenaron la restitución del cerramiento, le ordenaron demoler el cerramiento. Al interponer los recursos en su momento, pues existía el Consejo de Justicia anterior a la vigencia del Acuerdo 735 del 2019 y yo solicité que no se habían vinculado a todos los integrantes del régimen de comunidad. Y el Consejo de Justicia en su momento ordenó revocar la orden de restitución, prácticamente volver a iniciar la actuación administrativa porque se había vulnerado el debido proceso, ya que se tenían que haber vinculado y notificado y permitir que ejercieran el derecho a la defensa todos los integrantes del régimen de comunidad. O sea, todos los copropietarios, digamos, de ese conjunto que no se había actualizado la ley 675. Lo mismo sucede en cualquier régimen de comunidad. Quería explicarles esto porque les puede servir como tip para las defensas cuando vayan a representar una persona jurídica que antes era un régimen de comunidad y se esté cuestionando precisamente cuando se reformó o actualizó la ley 675 o incluso en cualquier clase de demanda que no modificaron el reglamento de propiedad horizontal, no lo sometieron a la ley 675 y aún estaba bajo el imperio de la ley 182 de 1948 y habían unos derechos adquiridos bajo ese régimen de comunidad. Esto me pasó, mire que me fue bien en el tema de la defensa precisamente porque no se había vinculado a todos los copropietarios como debía haberse vinculado. Nunca pudieron vincularlos en el tema de la nulidad del reglamento de propiedad horizontal que les hablaba, no los pudieron notificar como era y el juez después decretó un desistimiento tácito porque la carga de notificarlos era de la parte demandante. Quería contarles esto y los espero en un próximo video. No olviden compartir. Dios los bendiga. Chao.